El Valle de los Caídos no puede ser un lugar de reconciliación. Los monjes benedictinos, que así lo mandata la ley de memoria democrática, no pueden estar en ese emplazamiento. Y así lo haremos. Los tiempos de identificación del Estado con una determinada confesión ha quedado superado. Es lo que odian fundamentalmente, es la cruz más grande del mundo. Los que creen de manera violenta en la existencia de su Dios, como es el islamismo, pues esos avanzan en tropel. También es un regalo a la comunidad marroquí. 1.150.000 euros para continuar las exhumaciones Valle de los Caídos. Los cráneos, los restos cadavéricos con los que se hizo fotos este señor pertenecían a caídos del bando nacional, es decir, asesinados por los que tenían la misma tendencia política que el señor que se estaba haciendo la foto. Déjenos salir, por favor. Después de lo que han hecho. El reportaje insigne, me voy al Valle de los Caídos, mucho más que un lugar de culto a la cruz más grande del mundo, que un lugar de culto a su basílica, a su abadía, al colegio de la Escolanía. Es el símbolo de persecución ideológica de este siglo por antonomasia y por tanto es el símbolo a derribar por el talibanismo socialista marxista. Y la oposición ideológica partidista también ha permitido que el Valle se convierta en un estigma para los propios por miedo, porque el relato cultural hegemónico ha sido regalado a la izquierda como una estrategia de apaciguamiento durante los últimos 40 y pico años. Todavía hogar de una veintena de monjes benedictinos, algunos de los primeros todavía vive allí, y todo ello está hoy amenazado. Voy a intentar grabar un documental para recordar la verdadera historia, la que prohíben que contemos bajo amenaza de perseguirnos penalmente de oficio, el significado auténtico del Valle, cuándo y cómo se construyó, por qué no hay que tener miedo a la hora de visitarlo, y vamos a desmitificar los principales dogmas con la ayuda de Pablo Linares, que es presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. En 2018 Podemos llegó a presentar un informe titulado Exhumar el franquismo, en el que se proponía la voladura de la gran cruz que preside la basílica, una cruz de 152 metros y medio, la más grande del mundo. Y todo puede ocurrir tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre del año pasado, a no ser que la gente conozca de verdad qué ha pasado en el Valle, que lo valore, que lo defiende de la tiranía política, porque después vamos nosotros. Se empieza por el Valle y se acaba por establecer una ley de control a los medios de comunicación. Esto es solo el principio. Y esto es lo que pretende este reportaje, ¿no? Estamos en el Valle de los Caídos, en el mirador que se llama de Carrasqueta, uno de los lugares prohibidos por Patrimonio Nacional para acceder al turismo, cuando es más que evidente que tenía que ser no prohibido, sino de obligada visita. ¿Cuál es el argumento para prohibir esto? Bueno, pues el que es el Valle de los Caídos, si fuera cualquier otro monumento dependiente de Patrimonio Nacional, desde luego no pondría ningún problema, pero el Valle de los Caídos está señalado por unos gobiernos y por otros, unos por odio y otros por cobardía, y me están entendiendo todos perfectamente. Se ha convertido en un icono de persecución ideológica a día de hoy. Todo aquel que venga aquí, todo aquel que suba una fotografía en el Valle de los Caídos puede ser rápidamente estigmatizado.
Efectivamente, alguien que venga aquí y se haga unas fotos enseguida es tachado de cualquier cosa. Sin embargo, esa misma persona que se fotografía aquí se va luego al monasterio del Escorial, que está aquí a unos pocos kilómetros, y se hace una foto y nadie le llama monárquico o cualquier cosa de esta. El Valle de los Caídos ya nació de manera luctuosa porque los propietarios de esta finca, que eran el marqués de Muñiz y los marqueses de Villapadierna, en la guerra fueron masacrada la familia por parte de esos tan democráticos milicianos que se los llevaron por delante por el mero hecho de ser gente de misa diaria, etcétera. Están en Paracuellos, los que eran los propietarios de esta finca. Claro, este lugar prácticamente se ha establecido como un campo de concentración en el discurso político, mediático de este país, porque lo que se dice aquí es que fueron asesinados, reprendidos única y exclusivamente personas del bando republicano. Cuando es rigurosamente falso, y lo estoy diciendo yo, que soy nieto de un trabajador republicano de este lugar. Mi abuelo Antonio Clemente, que él mismo se definía a sí mismo como más rojo que un coche de bomberos, estuvo aquí trabajando como obrero libre y desde luego siempre estuvo muy orgulloso de su paso por este lugar y decía, nada más inaugurado el valle, que todos los mitos y leyendas que estaban vivos a los poquitos años de inaugurar esto, de la presunta represión que sufrieron aquí los trabajadores, de los supuestos cientos de muertos en la construcción, era rigurosamente falso. Este lugar siempre ha estado señalado por eso. Lo que pasa es que esto se basa en una tradición oral repetida machaconamente de unos a otros y, sin embargo, bueno, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y yo, que llevo más de 40 años investigando la construcción de este lugar, desmiente la documentación que hemos obtenido, desmiente radicalmente esos mitos y leyendas que han ido sin desde siempre en contra de este lugar y que han calado y que siguen calando, por desgracia. Pero es por desconocimiento, por ignorancia más que por desconocimiento. Arqueólogos, se puede comprender que efectivamente La mayor parte de ellos son desconocidos. No se sabe. Remontamos a la famosa fotografía de Pedro Sánchez. Fue esa fotografía en la que estaba con lo que entiendo que serían los forenses, que no entiendo tampoco cómo se prestaron a eso, haciéndose fotos con cadáveres desenterrados. ¿Se puede comparar esto con un acto de propaganda talibán? Absolutamente, porque además no fue una foto, fue todo un book lo que se hicieron ese día. El que venía de un viaje oficial por Oriente Medio, por no sé dónde, vino aquí directamente y se hizo una foto donde supuestamente decían que él venía a hacerse una foto con los forenses que estaban trabajando en la labor de exhumación, cuando es rigurosamente falso, porque los forenses, gracias a que no tienen licencia de obra, tienen paralizadas las actuaciones en los osarios desde el día 6 de enero. Los forenses tuvieron que venir ex profeso para el circo que había montado el presidente del gobierno, porque no había nadie trabajando. Tuvieron que venir de la Universidad de Granada expresamente para la fotografía y el tema propagandístico que se montó aquí Cargo del erario público. Hombre, por supuesto, ya sabemos. Aquellos muertos con los que se fotografió Sánchez no eran republicanos. Efectivamente, porque los restos de los caídos, a medida que iban llegando desde casi todas las provincias de España al valle, iban ocupando su sitio en los osarios, ¿vale? Entonces, este hombre cometió el error por ignorancia absoluta de donde se estaba fotografiando. Se fotografió con restos de un determinado osario del valle, donde no es solamente que acudir a los registros de enterramientos que existen y que nosotros los tenemos perfectamente estudiados, y los cráneos, los restos cadavéricos con los que se hizo fotos este señor pertenecían a caídos del bando nacional, es decir, asesinados por los que tenían la misma tendencia política que el señor que se estaba haciendo las fotos. Lo curioso de esto que me estás contando, Pablo, es que Sánchez haya hecho fotos con muertos que para la izquierda, para el Partido Socialista, ni siquiera existen. Efectivamente, porque además hay que tener en cuenta una cosa que creo que es fundamental. En el Valle de los Caídos hay dos tipos de caídos. Y alguien dirá, y tendrá razón, pues los de un mando y los de otro, pero no es cierto. Es cierto, pero no es concreto. Hay un grupo de caídos que son combatientes de uno y otro bando, pero es que en el Valle de los Caídos, de los 34.000 restos de caídos que hay enterrados en los osarios de la Basílica, aproximadamente entre 5.500 y 6.000 fueron represaliados en la retaguardia roja, es decir, gente que se lo llevaron por delante por el horrible delito, entre comillas por supuesto, de ser gente de misa diaria o de ser gente de posición económica desahogada, y en las dos Castillas hicieron una represión absoluta y tremenda. En el Valle de los Caídos hay 166 mujeres enterradas que fueron fusiladas en las tapias del cementerio de la Almudena, a las que hasta donde yo pueda saber ni se les ha hecho una película, ni tienen una placa, ni están dignificadas una vez al año, y me estáis entendiendo perfectamente. Es decir, dentro de todos los represaliados hay varios niños, un niño de 8 años que fusilaron junto a su padre porque no se quería separar de su padre cuando iban a fusilar al padre, y fusilaron al padre y al hijo directamente. El padre del bando nacional. El padre del bando nacional, alcalde de un pueblo
que lo metieron en la cárcel del pueblo y cuando lo sacaron para ser fusilado en las tapias del cementerio, y se fusilaban a la gente en las tapias de los cementerios para que luego no fuese costoso enterrar el cadáver, el niño de 8 años se cogió de la mano del padre, no se quería soltar, un miliciano le dijo, anda niño, vete con tu madre, y dice, yo voy donde vaya mi padre, y vino donde vino el padre, lo fusilaron juntos. Tenemos un ministro de Memoria Democrática, dice que los nacionales llegaban poco más que condiciones de lujo, ¿no? De muerto de primera, en sus ataúdes de forma individual, y no así los republicanos. ¿Esto es cierto? Esto es una vez más rigurosamente falso. Ahora, que viendo evidentemente al señor Ángel Víctor Torres, del que depende la memoria democrática, o eso que llama memoria democrática, y del que depende nada más y nada menos que ahora mismo el futuro del Valle de los Caídos, hay que especificarlo muy claramente. Aquí no hay distinción entre caídos. Aquí todo se hizo con un ánimo de reconciliación más que evidente. La prueba está en todas las esculturas, se hizo todas las esculturas, la misma concepción de la basílica, hay un montón de ejemplos donde todo se hizo con un ánimo de reconciliación. No hay vencedores ni vencidos, y entre los restos de los caídos no es diferente. Aquí los que estaban enterrados de manera individual vinieron en cajas individuales, y los que estaban en fosas comunes vinieron todos vinieron en cajas colectivas. Pero no están dignificados los del bando ganador y humillados los del bando perdedor. De hecho, están en los osarios unos y otros, hay quien dice la palabra mezclados, yo prefiero decir hermanados, que de hecho para eso se construyó el Valle de los Caídos, como un lugar de paz, reconciliación y concordia, para enseñar a las generaciones futuras, por ejemplo las nuestras, que en España hubo una guerra que no debe repetirse, y eso es lo que les pasa a algunos, que esto se hizo con ánimo de reconciliación, pero hay algunos que, visto lo visto, no tienen intención alguna de reconciliarse. Bueno, de hecho hubo gente que combatió en ambos bandos también. Correcto. Y aquí hay un montón de ejemplos. Bueno, yo conozco bien a alguien que tiene 11 caídos enterrados aquí. Es decir, hay un montón de gente que ahora está muy preocupada porque los restos de su familiar los están sometiendo a pruebas de identificación forense, removiéndolos, tocándolos, cuando ya han expresado por escrito su negativa de permiso a que esto ocurra. Eso no existe en el relato. Es decir, parece que existe una petición masiva de un número descomunal de personas, de familias, que están solicitando la exhumación de sus familiares. Por otra parte, entiendo que es casi imposible poder encontrarlos aquí. Y sin embargo no existe la voz en absoluto de aquellos que pues no solamente no quieren que se saquen a sus muertos de este lugar, sino que además a lo mejor son los familiares de esos muertos con los que se hizo la fotografía Pedro Sánchez. Estoy, por desgracia, sabiendo la situación en los osarios de los restos de unos y de otros, parte de los restos que vimos en aquel reportaje fotográfico puedan pertenecer a caídos cuyas familias ya hayan demostrado por escrito que no querían que se les tocase. Pero voy un poco más lejos. Hay un montón de peticiones, que creo que son 140 entre 34.000, supone un porcentaje insignificante. Pero es que lo que nadie dice, y creo que hay que decirlo en estos momentos, es que esos 140 no está acreditado que los restos de esas personas se encuentran aquí. Está gastando el erario público español un montón de dinero en buscar unos señores que cuentan con todos nuestros respetos, eso que quede claro, pero que evidentemente las familias que en esta asociación representa, que no quiere que toquen los restos de los suyos, al parecer no merecen el mismo respeto. Bueno, es la instrumentalización de los muertos, la instrumentalización del dolor de las familias, que les permite seguir imperando en el relato político, ideológico y dividiendo a las dos Españas. Tampoco parece que la oposición partidista, ya no digo ideológica, que va mucho más allá de los partidos, tenga que decir nada al respecto, ¿no? Aquí oposición no hay, ni política ni eclesiástica, porque las altas autoridades eclesiásticas de este país están haciendo lo mismo que la oposición, nada, y recuerdo que lo que está pasando desde el punto de vista jurídico es la violación de un templo. No pueden entrar en el templo como han entrado a buscar los restos de esos señores que dicen que están enterrados aquí sin el permiso de la Iglesia, y aquí han entrado a saco sin contar con nadie, mientras las altas autoridades eclesiásticas miraban hacia otro lado y mientras la oposición también miraba hacia otro lado, convirtiéndose por desgracia en cómplices de lo que aquí está ocurriendo.
este es uno de los pocos edificios que perduran de la época de la construcción del Valle. Es la escuelita donde los hijos de los presos, que como bien sabemos las familias de los presos podían vivir aquí con el preso, los hijos de los presos tenían la obligatoriedad de ser escolarizados, los hijos de los presos y los hijos de los libres. Esta es la escuelita donde, por cierto, el maestro, el don Gonzalo de Córdoba Escobar, era un preso redimiendo condena de lo suyo, de preso, y además el don Gonzalo de Córdoba tenía a sus espaldas algún que otro acontecimiento en la guerra que no le gustaría rememorar. Claro, es que, vamos a ver, recordemos que la base de la leyenda negra del Valle son establecer este lugar como un campo de concentración donde los presos han realizado trabajos forzados, un poco más que era un infierno parecido a Auschwitz, para equiparar el régimen con Hitler o con este tipo de nacionalsocialistas. Sí, pero dentro del lío que se crean y que se montan algunos, han llegado a decir que los 20.000 presos que hubo aquí trabajando, cuando no hubo 20.000 presos nunca, aquí las obras del Valle fueron 19 años, del 1 de abril del 40 al 1 de abril del 59. Los presos están aquí desde marzo del año 43 hasta enero del año 57 años y no llega. 2.000 presos en total en esos 7 años, que venían aquí voluntarios y utilizando el enchufe en muchos casos, porque aquí había un sistema de redención de penas extraordinario. Cada día trabajaba aquí, redimían 6 días de condena. Aquí redimían condena por el hecho de leer, es decir, si en sus ratos libres leían un libro, eso les aportaba algún tiempo extra en su redención. Por lo cual, esto motivó que de todas las prisiones de España había verdaderas pugnas para venir aquí a trabajar en el Valle de los Caídos. Que el trabajo era duro, pues como en cualquier otra obra, por supuesto, pero había más peticiones de presos para venir a trabajar al Valle que las plazas que como trabajadores se les podían asignar a los propios presos. Tenían un jornal, además. Exactamente igual que el de los obreros libres, Y aparte que era un tema absolutamente para ellos, el estar aquí era la bicoca. Esto hay que explicarlo. Estarían mejor en sus casas sin una condena a sus espaldas, seguro que sí. Pero como habían hecho lo que habían hecho, y aquí no hubo ninguno político, sino aquí había presos condenados por delitos gravísimos. Aquí hubo gente que... De sangre. Bueno, aquí hubo gente que es demostrado que había matado a 40 personas durante la guerra, en esas tan democráticas checas. Aquí había un caso muy famoso que es el de un señor Justo Roldán Sainero, autoapodado el Matacuras. El Matacuras, efectivamente. El Matacuras estuvo aquí, mi abuelo, Antonio Lorente, que como yo os he dicho, era obrero libre y trabajador aquí, pero rojo, muy rojo. Sí. Él lo conoció mucho y decía que era un personaje digno de tener en cuenta, que él se jactaba públicamente durante las obras con sus compañeros de los asesinatos que había cometido durante la guerra. Pues justo el Matacuras estuvo aquí, a los 5 o 6 años quedó libre, luego se quedó trabajando, se reenganchó trabajando como obrero libre, y cuando el Valle se inaugura como tal, justo el Matacuras se sabe mover hablando con unos y con otros y se queda trabajando en el Valle ya como monumento. ¿Dónde es lo más normal que un señor que se llama el Matacuras le den trabajo? Pues le dio trabajo a la comunidad benedictina de conserje, el Matacuras cuidando de los curas. Eso solo pasa en el ¡Qué paradoja! Para que vean lo que son las cosas. Bueno, se le llegó a escoltar, de hecho, cuando volvía a su pueblo, ¿no? Efectivamente, en una oportunidad que tuvo que ir a su pueblo porque había fallecido alguien de su familia, pidió permiso para ir y fue con un funcionario de prisiones de los que tenía aquí, pistola al cinto el funcionario de prisiones, pero no por si se escapaba, era por si en el pueblo querían ir a por él por los desmanes que había cometido. Es decir, esto no es que la historia verdadera se asemeje a lo que se ha considerado como bueno, es que es diametralmente opuesto. Claro, cuando la gente habla de presos políticos, que a lo mejor fue el error del régimen entonces establecer ese nombre, presos políticos, cuando eran presos con delitos de sangre, provenían de las 200 y pico checas que habían en Madrid, que además había dirigido el Partido Socialista. Claro, lo de presos políticos no fue una denominación que el régimen diera a los presos aquí. Lo de presos políticos fue a partir de la inauguración del lugar, cuando empezó a considerarse como tal y a dar esa denominación. Aquí se hablaba únicamente de trabajadores penados, como eran, repito, los que tenían el delito de sangre muy evidentes, y algunos estaban aquí con 3 condenas a muerte a sus espaldas, ojo, y las 3 conmutadas por la de 30 años, y los 3 consiguieron, conmutar condena muy rápido, ¿no? Sí, sí. Pero aquí hubo chequistas de los más duros. Aquí hubo, trabajando como presos, varios de los que en el andén de la estación de Santa Eugenia en Madrid fueron los que montaron la ametralladora y se pusieron a ametrallar a todos los que venían de los trenes de la muerte de Jaén. ¿Eso es un preso político? Pues no, eso es un asesino en potencia. En nuestras investigaciones, que llevamos muchos años con ello, hemos conseguido
averiguar que hubo 2 presos que podemos considerar políticos. Uno de ellos se llamaba Juan Tellería Astaburuaga, había sido el tesorero de la CNT en la clandestinidad en los años posteriores a la guerra. Qué paradoja que Juan Tellería Astaburuaga era el sobrino del compositor del Gran Sol. Que cada uno en su familia tiene una oveja negra. Yo no digo, unos pensarán que era el compositor del Gran Sol y otro el preso del Valle de los Caídos. Es decir, que nada, solamente hace falta recurrir a las fuentes primarias para saber cómo fue la verdadera historia de la construcción de este lugar. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el parking principal de los 3 parkings que se habilitaron cuando se construyó el valle. Este es el aparcamiento ahora vacío, aunque todavía está el valle abierto, de donde salió el helicóptero el día de la profanación, porque fue una profanación en toda regla de los restos del general Franco. Y no estoy hablando del jefe del Estado, estoy hablando incluso del fundador del monumento, que ya solamente por eso tendría todo el derecho del mundo, según el derecho canónico, no me lo estoy inventando, de poder ser enterrado en el templo que él en su día puso en marcha, promovió, edificó, etcétera. Sí, bueno, se ha abierto el melón de que si profanas a Franco, ya por la regla que ellos esgriman, podrán profanar a quien quieran. Pero jugar con los muertos me parece que trae mal fario, ¿eh? Sí. Entonces yo soy de la opinión que es mejor, aunque sea un tópico, arreglar la vida de los vivos y dejando en paz a los muertos, sean cuales sean. Porque pasó mañana alguien se va a ir a la tumba de la Pasionaria o del Largo Caballero, que están juntos en el Cementerio Civil de Madrid, y va ahí a montar cualquier rollo, y entonces será odio. Eso es odio. Aquí había un helicóptero. Un Super Puma del Ejército, del Aire, por supuesto. Es el que se llevó el féretro. Hasta aquí salió de la Basílica, en vehículo, en un coche vino hasta aquí, que aquí lo sacaron, lo metieron en el helicóptero y el helicóptero salió camino del Pardo. Y en el enterramiento en Mingurrubio fueron donde los enterraron de mala manera. Ya están esas imágenes que difundió la familia Franco, que gracias a la firmeza de Luis Felipe Utrera como su abogado, pues bueno, salieron de ahí. Si no, a lo mejor todavía estaban ahí. Una dictadura. Ya está bien, hombre, un poquito de... Déjenos salir, por favor. Después de lo que han hecho. Dejen salir, hombre. Ahora es la parte donde la gente va a alucinar del todo, pero esto es algo que no se sabe. ¿Quién da la orden? ¿Quién aprueba abrir esas puertas para que la familia salga? Esas imágenes que decía antes, periodísticamente potentes, históricamente potentes, de la familia Franco saliendo de la Basílica del Valle de los Caídos con la caja del general a cuestas, estuvieron, según me han dicho algunos de los nietos, incluso algún bisnieto, hasta un cuarto de hora esperando con la caja que alguien diese la orden de la apertura de las puertas de la Basílica. Ellos pensaban, pues será quien tenga que dar la orden, será el subsecretario de Presidencia, será el ministro de Justicia, quién será quien tenga que dar la orden. Al final se dio la orden, las puertas de la Basílica se abrieron y es la imagen que todos conocemos de la familia sacando el féretro del general Franco. Pues no fue no fue Bolaños, no fue Lola Delgado, no fue el subsecretario de Presidencia, ni la Guardia Civil. Ni la Guardia Civil. Fue el realizador de Televisión Española cuando tenía preparados los tiros de cámara para sacar al general. Televisión Española manda más que un ministro aquí, entonces. Televisión Española le dijeron que tenía que sacar algo potente y entonces el realizador empezó a mandar más que... Con lo cual tenemos aquí 2 momentos de vejación máxima a la familia. Cuando lo sacan de aquí, cuando sacan el féretro de aquí, hay que esperar a que el realizador de Televisión Española permita a la familia salir, son esos gritos famosos, sáquenos de aquí, déjennos salir, y en Mingorrubio de nuevo. Y en Mingorrubio de nuevo, que fue donde se dio ahí ya les cerraron las puertas, poco más o menos que para cachearles. Más luego otra situación, que gracias a Dios no se dio dentro de la Basílica del Valle de los Caídos, donde en el colmo de la humillación más absoluta querían sacar los restos del general para cambiarlo de caja de una caja a otra, a lo que la familia se negó por completo, ya que el ataúd del general, que era caoba, estaba en las condiciones idóneas para poder ser trasladado y enterrado con el mismo ataúd, pero era nada más que con ganas de humillar. Las autoridades de Patrimonio Nacional y el Ministerio de la Presidencia estaban alegando y achacando a la familia que estaban grabando nada más y nada menos que el entierro de su abuelo. Esta acción se vuelve a repetir con José Antonio Primo de Rivera el año pasado. 24 de abril del 2023. Eso fue decisión directa de la familia, el hecho de exhumar los restos de José Antonio para llevárselos a la sepultura familiar, porque no querían que se montara con su exhumación, otra vez profanación quizá, el circo mediático que se creó cuando lo de Franco. Lo sacan para defenderlo.
lo sacan para que no lo humillen más de lo necesario, que yo creo que a José Antonio ya le ha llegado el derecho definitivamente de reposarlo. Yo no conozco caído con más traslados de sepultura a sepultura que el pobre José Antonio Primo Rivera. Que yo creo que no murió de enfermedad, que fue fusilado el 20 de noviembre del 36 en las tapias de la cárcel de Alicante. Yo creo que ya va siendo... Y que además, yo siempre lo digo, el testamento de José Antonio es absolutamente demoledor. Ojalá fuera la mía en la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Correcto. Esa frase ya define todo lo que era José Antonio y desde luego todo lo que son los que han exhumado o profanado a José Antonio por decir cosas como... Sí, la realidad, el significado real del valle. Efectivamente. Lugar de paz y reconciliación. Hay quien no quiere reconciliarse, que lo llevará en su conciencia. Bueno, viven del enfrentamiento. Sí. Hombre, que si no fuera por eso. Bueno, pues entramos en la biblioteca de la hospedería, lo que antes era el Centro de Estudios Sociales y el primitivo monasterio, que como veréis no tiene desperdicio y son 20.000 volúmenes lo que hay aquí de doctrina social de la Iglesia. Es una de las bibliotecas especializadas mejores que tenemos en España. Bueno, y esta joya no merece los favores de patrimonio nacional tampoco, claro. Y bueno, esto es uno de los motivos, de los muchos motivos que nosotros argumentamos para decir que tiene que ser bien de interés cultural. Una mínima parte de esa petición es esta biblioteca más la que hay en la abadía. Y aparte, como ves, está acompañada por obras de arte de muchísimos artistas, claro, todo temario religioso, pero de gran calidad para conservarlo, ¿no? Que seguramente, pues, al ser religiosos también serían resignificados. Es curioso, ¿qué significa eso de resignificación en términos políticos? Algo que ha comentado tantas veces el ministro Bolaños, que es el ministro de todo. Pues eso, pues resignificar un personaje como él en algo que parece positivo. Desacralizar, a lo mejor acabar con todo signo religioso, claro, que al final es la clave, ¿no? Esta es la clave, efectivamente. Y la autoridad del padre es algo que se va borrando por momentos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, llegué a detectar en un momento que él tuvo sus problemas de vista con las cataratas y tal, porque como me preguntaba, oye, ¿qué te parece? Oye, padre, me parece que esto se está deformando, está un poco deformado, así que ya se entregó porque era un hombre difícil de acceso, como buen artista y me dijo que tenía ese problema y tal, porque efectivamente se operó y seguí trabajando. Y en ese celo por la elaboración de las obras, en este caso las que están aquí representadas, ¿puso un especial cariño por ir al lugar al que iban a ir? Bueno, vamos a ver, él tenía el problema suyo con el valle era de cómo plantear en un paisaje tan duro y tan brusco y tal como es el Risco de la Nava, hacer unas esculturas que en principio quizá, perdona, llegué a decir que son esculturas de 18 metros de altura. Sí. Parece que estás hablando de un busto. No, estamos hablando de 18 metros, efectivamente. Y entonces, ¿cómo plantearse estas esculturas? Y él, bueno, pues decidió resolverlas como una transición desde las rocas metamorfoseadas de los granitos aquí de plutónicos de la Sierra de Guadarrama a la verticalidad de la cruz. Entonces, ahí es lo que mejor hizo para mí. Y eso que no fue tan fácil porque él quería hacerlas de una manera y el arquitecto de alguna manera, por las paredes de alrededor que acogen las figuras están las mamposterías sobresales, una vuela que tal, entonces quería que fueran todavía más brutalistas y mi padre pues eso sin embargo quería resolverla con grandes planos. Entonces se decidió, el primer evangelista que se hizo fue San Lucas y se hizo a base para darle esa imagen de una mampostería con bloques pequeños de no más de 600 kilos de peso. 600 kilos de peso. Eso a mi padre no le gustó ni a uno ni a otro, pero al final se impuso un poco la idea de mi padre.
imaginar lo que era con los medios auxiliares que se tenía, imaginar lo que es mover esos bloques y montar las esculturas con esos bloques, con unos andamiajes de madera. Bueno, fue milagroso que no hubiera ningún accidente en el montaje de todas las esculturas. ¿Qué se tarda en hacer una obra de semejante envergadura? No solamente de envergadura, sino de detalle, con esas dificultades. Mira, hay que tener lo excepcional de la personalidad de mi padre como escultor es la capacidad que Dios le había dado. Es decir, pues tú estás trabajando una cabeza de 4,50 metros, tú estás trabajando un ojo y no, tienes la nariz por medio. Tienes que tener perfectamente en el espacio memorizada todo el trabajo que tú vas haciendo. Hay que tener algo especial para poder hacer eso. Pasión, desde luego. ¿Era creyente además? Sí, bueno, mi padre decía que su único líder era Jesucristo, ¿no? Bueno, independientemente que, claro, él era un socialista cristiano, ahora que lo que pasa es que está muy mal visto eso de la democracia cristiana, ¿no? Pero bueno, eso existía, ¿no? Claro. Porque si yo te dijera los discursos de qué político le gustaba, pues te quedarías asombrada. Mi padre era de Julio Anguita. Quizás sea ese el problema, quizá por eso ese interés, esa obsesión con destruir no solamente el valle, sino sobre todo la cruz, porque es precisamente la fe en Dios, en Cristo, lo que une lo que hoy también podría denominarse como los dos bandos, las dos Españas, que siempre ha dibujado en este caso el Partido Socialista, que es el partido de gobierno que quiere llevar a cabo esto que usted ha denominado muy adecuadamente genocidio o holocausto cultural. Mi padre curiosamente era un católico silencioso, es decir, que él tenía sus devociones y tal, pero no exponía esa fe y la transmitía a los demás. No, él se iba a misa, al oratorio de Gracia a las 6:30 de la mañana y no nos decía nada a nadie. Eso no sabíamos si nuestro padre iba a misa o no iba a misa. La no ostentación. Y hay una cosa que se puede comprobar a lo largo de su obra. Él tenía una imagen de Cristo. Y la repite y no llega a alcanzar lo que él quiere expresar y cada vez que... Pero claro, viene a partir de un momento muy curioso que fue el año 47, donde un Cristo nazareno que él hace para Villagonzalo, en Extremadura, le llaman por teléfono, estábamos en Portugal, y le dicen que el Cristo está llorando. Al decir que Cristo está llorando, mi padre se puso, no quiso ni acercarse, que se puso tremendo, ¿no? Porque claro, te dicen que Cristo está llorando y que le recoge las lágrimas con un pañuelo blanco y se queda grabado en el pañuelo una cruz aún más blanca. Bueno, se puso en marcha el obispado, Mi padre se produjo una cosa muy curiosa, que era todos los Cristos que hizo a partir de entonces fueran diferentes. No tenían ni la lanzada en el costado izquierdo, ni tenían los clavos en los pies. Eran Cristos que o acababan de fallecer o parecía que iban a resucitar. Tú puedes ver el Cristo yacente, puedes ver el Cristo... Son unos Cristos muy especiales. Él tiene muchas obras aquí, ahora hablaremos de ellas, me interesa saber sobre todo en qué estado se encuentran, sí, y por qué, si están en mal estado o buen estado, pero él tiene obras en todo el mundo que están valoradas en cuanto, para que la gente se pueda hacer una idea en términos... Pues, pero depende, porque, vamos a ver, mi padre, lo que le ocurrió con el Valle es que se salió de los circuitos, digamos, de la especulación del arte. Pues si estás fuera de las subastas, pues no puedes poner precio, porque no hay un precio de referencia. Entonces es lo que quieras vender. Se hizo unas tasaciones sobre la obra de mi padre de cientos de muchos millones de euros. Entonces mi padre se salió todo eso porque
estaba perseguido por unos y por otros, ¿sabes? Por de derecha e izquierda, todos no soportaban que hubiera hecho el Valle. Entonces, tu padre, perdón me interrumpa, fue depurado por el franquismo en los primeros años, ¿no? Sí, fue el escultor Juan de Ábalos del Valle de los Caídos, uno de los escultores del Valle de los Caídos, fue depurado por el franquismo. ¿Fue depurado en qué sentido? O sea, abrió expediente de depuración por colaboracionista con la República, y se le privó de todos sus posibilidades de trabajo. Es decir, él se le inhabilitó para ser profesor de dibujo y modelado de la Escuela Superior de Bellas Artes. ¿Y aceptó el encargo después? Bueno, entonces nosotros nos tuvimos que marchar. Nos marchamos por una razón, nos exiliamos voluntariamente, nadie nos echó, pero claro, si tú no puedes trabajar o puedes comer, pues te tienes que ir, porque mi padre, para vivir, no vivía del arte, vivía como dibujante de motores eléctricos para los stands de Westinghouse de Cenemesa, entonces, que era eso. De eso es lo que vivía. Entonces mi padre se trasladó y de allí salió la posibilidad de mandar obra a España y que se le reconociera. Curiosamente, cuando una de las obras más importantes, que aquí está en la Almudena, que es el Cristo Yacente, el Cristo Yacente le dieron a mi padre la medalla de honor, que se hizo. Mi padre, no te creas que para él su obra más importante, no te creas que es el Valle. Mi padre era un hombre de una sensibilidad muy especial, y mi padre, su obra a la que más cariño tenía era Los Amantes de Teruel, por ejemplo, que la hizo al mismo tiempo que el Valle. Y también el Cristo Yacente. Pues el famoso Cristo Yacente ganó la medalla de honor, le dieron 75.000 pesetas y se la quedó el Estado en el Museo de Arte Moderno. Al cabo de un cierto tiempo, mi padre quiso ver cómo estaba el Cristo, se fue y se encontró al Cristo empaderado y que lo habían agredido, le habían roto las narices, las manos y los dedos de los pies. Como entonces no había eso de cita previa, y mi padre tampoco lo habría respetado, conociéndole, se fue derechito a ver al ministro de Cultura, que era Javier Solana, entonces. Y bueno, patada puerta a puerta a puerta, hasta que llegó el ministro, ¿no? Por hecho por Selisco, claro. Pero claro, eran otros socialistas, y entonces lo comprendió perfectamente y le dijo: no te preocupes, Juan. Primero le ofreció rehabilitarle en todos sus cargos y pagarle todas las haberes desde que le depusieron de profesor de término y darle ya el título de catedrático. Mi padre se negó. Se negó, sí. ¿Por qué? No, se negó. Dijo que no. Bueno, había que conocerle. Sí. Entonces, hay que tener mucho carácter para un momento decir: yo eso de vosotros. No, muchas gracias. Después de lo que habéis hecho al Cristo, está claro. Se llevó el Cristo, lo restauró, y con la colaboración de la Fundación BBVA, con Sánchez Aciaí, que estaba entonces de presidente de la Fundación, pues lo donaron a la Almudena, y ahí está, en la capilla de la Santísima Trinidad, muy mal iluminado, por cierto, aunque le metas allí el euro, se ve muy mal, pero es una preciosidad. Usted ha dicho, eran otros socialistas. ¿Aquellos socialistas se plantearon en algún momento derribar esto o dibujarlo como un lugar de oprobio y de represión? Y si no, ¿quién empezó con todo eso? No, esto empezó con la memoria histórica. Esto empezó con Zapatero, yo creo. Pero creo que hay un precedente con una escultura de tu padre que fue volada por un grupo terrorista. Bueno, vamos a ver, sí, efectivamente. Cuando Constantino se hizo cristiano, se demolieron todos los templos griegos a todos los dioses. Hay algunos que no pudieron con él, como el de Heliópolis, porque eran unos pedazos de elementos que no había quien los moviera. O sea, esto, lamentablemente, la política es enemiga de la cultura muchas veces, ¿no? Quieren su cultura, la que ellos pueden dominar. ¿Cuáles son las obras más representativas aquí, en el Valle? En el Valle, para mí, bueno, es la Piedad. Para mí es la Piedad y la Piedad y San Juan. La Piedad y San Juan son las dos que para mí son más representativas. San Juan
a mí me gusta mucho San Marcos. Y no sé, para mí es que la piedad es algo excepcional. Y la figura de la justicia me encanta. Es muy importante en un país la justicia. Bueno, lo estamos viendo. Lo estamos viendo, ahora hablaremos de ello. ¿En qué estado se encuentran esas obras ahora mismo? ¿Por qué esa falta de mantenimiento? ¿Por qué esa falta de voluntad en mantener esas obras? Pues vamos a ver, pues ya sabes, pues por la izquierda, por antifranquistas y antirreligiosos y anti todo, Entonces, bueno, pues lo han dejado de mantener directamente. Patrimonio nacional. Patrimonio nacional, pues ha dejado de mantener el Valle de los Caídos. La base de la cruz está cerrada hace 14 años. Por desprendimiento de las esculturas del maestro Juan de Ávila. Y simplemente con apoyo además intelectual de escultores y de gente de izquierdas que son incapaces de hacer ni un trocito de una escultura de esas, que tienen que recurrir a otros inventos, o como por ejemplo poner en formol un tiburón y venderlo por 1.350 millones de euros, eso por ejemplo. Por un lado, por eso, y por otro lado, porque la derecha nunca ha sabido defender, porque, vamos a ver, yo nunca he sido franquista, estoy más de derechas ahora porque me han colocado. Porque lo han prohibido. Porque me han colocado. ¿Recuerdas? Si a ti te van empujando, te van colocando a ti, y siempre tenemos una bandera de España. Yo, por ejemplo, he tenido un deporte donde he representado 60 veces a la bandera de España internacional. ¿Qué pasa? Ahora me van a negar mi vida, que yo he estado defendiendo esa bandera deportivamente durante un montón de años. Pues eso no puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Unos, por miedo a que les tilden de franquistas, cuando vamos a tener una comparativa muy fácil. Dentro de nada podemos coger los 10 años primeros, desde el 78, aquí, y desde que ha empezado a gobernar el Partido Socialista aquí, que han hecho unos, y que hizo Franco los 10 primeros años. Solamente podemos, claro, te dices, bueno, aquí pasa algo raro, ¿no? Porque aquí se iban a hacer 100.000 viviendas o 200.000 viviendas, y como aquel señor hizo 4 millones. Empiezas a pensar cosas, y como la memoria es la verdad, la que tiene uno de las cosas, empiezas a decir, pues si podemos comparando un dictador que se dice demócrata a un señor que no se lo decía, pues resulta que este señor, comparativamente con este, pues creo que sale muy mal parado, pero muy mal parado, y encima empieza a resucitar cosas como, por ejemplo, la ley de prensa. Se derriba el Valle como un lugar un icono de represión ideológica. La ley de memoria democrática ahora mismo probablemente algunas de las cosas que estemos diciendo son incluso perseguibles de oficio, y luego se continúa por perseguir a los periodistas y a los jueces. A los jueces, claro, ¿no? Y además, sobre todo esto les recuerda que un montón de ellos tuvieron que salir corriendo por los Pirineos y otros camino de América, ¿comprendes? O sea, pero lo que pasa es que no se fueron muchos de ellos con las manos vacías, Pero que este lugar ha tenido, gracias a lo que se ha recaudado en cuestión de taquillaje durante tantísimos años, lo necesario se ha recaudado como para mantenerlo más que adecuadamente. ¿Dónde ha ido el dinero que se ha recibido en la taquilla en patrimonio desde hace muchos años? Sí, ¿Hasta dónde tiene esto? No se lo ha quedado el Valle. No ha revertido en el mantenimiento del Valle nada más que lo más elemental. En estos momentos, ahora mismo, cuando los monjes benedictinos se les funde la bombilla, tienen que cogerla de otro lado para irla cambiando. Es decir, si aquello se encuentra ahí es por la dejadez de los gobiernos de derecha, y desde luego por el odio de los gobiernos de izquierdas, y por una cosa fundamental, que esas 8 esculturas, los 4 evangelistas de tu padre y las 4 virtudes cardinales están en el pie de la cruz más grande de la cristiandad. Claro. Que ahí nace el problema. Es lo que odian fundamentalmente, es la cruz más grande del mundo. Sí. Pero sí, vamos a ver, en Stalingrado, en la universidad, cuando llegó el comunismo a Rusia,
se cepillaron un montón de científicos que creían en la existencia, nada más que porque creían en la existencia de Dios. La del humanismo. Efectivamente. Pero curiosamente hay que ver los que creen de manera violenta en la existencia de su Dios, como es el islamismo, pues esos avanzan en tropel. Bueno, es comparativamente, viene, utilizando la jerga callejera, viene al pelo, porque los talibanes destruyen todas las obras católicas allá por donde van, y los actuales socialistas también. Sí. ¿Quién equipara el talibanismo musulmán con el talibanismo izquierdista? Pero ¿Quién es el que inicia todo esto? Si estáis viendo el feminismo radical, que no se atreven con esas pobres mujeres con los burkas paseando a 5 metros de su violador, porque es cultura para la izquierda, eso, el hijab es cultura. ¿Quién es el socialista o quién es el que da un giro de guión o da la vuelta a todo esto y de repente empieza con la idea de la destrucción del valle? Es Zapatero, para mí es Zapatero. Bueno, ya estamos viendo lo que es Zapatero. Lo que sí está claro es que hay un interés brutal en defender a Maduro. ¿Por qué? Porque como Maduro ese sí que tira de la manta, ¿comprendes? Pues me imagino que van a salir muchas cosas. Viene desde Raúl Moro. Bueno. Se defienden a todos los dictadores hispanoamericanos y sin embargo se criminaliza a todas las generaciones que han venido después de Franco. Yo, como tengo que citar a Alexis de Tocqueville, yo no creo en la democracia de mayorías, que es la que tenemos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la democracia de mayorías, ¿quién manda? Quien domina los medios de comunicación. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues como esta gente no es tonta y si tienen sus asesores, claro, que no saben. No ha habido ningún medio de comunicación, era imposible, siempre ha sido durante las últimas décadas, sobre todo en la que yo puedo dominar más o menos, que es los últimos 10, 15, 20 años, en los que nadie se atreviera a explicar qué es lo que hay aquí y qué significa realmente. ¿De qué vive el Valle ahora mismo? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene todo esto? Pues de momento mal, porque el Valle hasta el momento que estamos grabando estas imágenes depende todavía de una fundación que se crea por una ley de agosto del 57, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ahora la ley de memoria democrática, que da una vuelta de tuerca a lo que fue la primitiva, antes hemos sacado aquí a relucir a Zapatero, la ley del 2007 de memoria histórica de Zapatero, la ley de memoria democrática deroga esa fundación, lo que pasa que sigue estando vigente hasta que no haya un nuevo régimen jurídico que diga cómo se tiene que regir el Valle de los Caídos desde todos los puntos de vista. Cuando salga ese decreto, entonces ya sí que podemos dar el Valle de los Caídos por terminado, porque no va a haber manera de defenderlo. Cuando salga ese decreto ya no se va a poder defender desde ningún lugar, desde la Comunidad de Madrid tampoco, porque nosotros tenemos solicitado a la Comunidad de Madrid la incoación del expediente de bien de interés cultural para este lugar. ¿Es la única forma de salvar el Valle? En principio es la única manera de salvar parte de las cosas que quieren hacer con el Valle, sobre todo los atentados terroristas, y lo digo con todas las letras, que quieren hacer contra las obras de arte de este lugar. Porque se está hablando de ese extraordinario mosaico que hay en la basílica, que luego veremos, 5,5 millones de pequeñas teselas, que lo quieren quitar, eliminar, lo quieren blanquear. Todas las imágenes de la Virgen que hay dentro de la basílica, que son seis capillas de la Virgen, quieren quitarlas, darle las imágenes a la conferencia episcopal y poner ahí una especie de audiovisuales de los horrores de la construcción del valle, etcétera, etcétera. Quieren desacreditar la basílica. Ahora, alguien tendría que decirle a este señor que hay de presidente del gobierno que él no es quien, por muy concepto altísimo que tenga de sí mismo, no es quien para desacreditar una basílica pontificia. Todavía hay solución. Bueno, entonces es quien llegue el primero se salva. Claro, lo que pasa es que hay los que quieren cargarse este lugar, lo hacen con convencimiento y se están dando prisa, y los que todavía pueden evitar que se haga están cobardemente manseando en tablas, si se me permite el término taurino. ¿Quién puede hacer algo en ese sentido ya?
ahora mismo? Pues de momento podría hacerlo el Ministerio de Cultura, incoar el expediente de bien de interés cultural. El Ministerio de Cultura de ahora. Pero es que yo voy más lejos. Esta Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, lo pidió en 2013 y luego otra vez en 2015. Es decir, cuando estaba el PP de Mariano Rajoy en el gobierno. Es decir, que ahora la Comunidad de Madrid dice que no está legitimada para acometer aquí la incoación del expediente de bien de interés cultural. Pero sí lo estaba el Ministerio de Cultura de Rajoy y tampoco lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que estamos hablando de cobardía o estamos hablando de lo de siempre? El mito del Valle de no vamos a hacer nada a favor del Valle, no sea que nos llamen. El agua. Bueno, son las 8 de la mañana, ya saliendo de Madrid, después de varias horas en el Valle. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos por primero por la invitación, por su hospitalidad, y después por abrirme los ojos también, por mucho que siempre haya sido consciente de lo que realmente representa el Valle de los Caídos. Lo cierto es que no tenía ni idea de hasta qué punto el Valle es un símbolo de culto y un símbolo de reconciliación, y significa justo todo lo contrario a lo que esta gentuza que quiere demolerlo pretende, que es perpetuar el enfrentamiento entre españoles, dividir a las dos Españas, que es de lo que realmente siempre han vivido. El Valle significa no solamente la represión ideológica y religiosa de los años 30, sobre todo del 34 y del 36, sino la represión ideológica y religiosa a día de hoy, en este momento. La demolición de todo sentido de trascendencia del ser humano, de los españoles, al que este gobierno ha convertido en seres depresivos por culpa de sus movimientos enfermos y transhumanistas. No morirá solamente por la demolición de facto de esa cruz y de la escolanía, donde ahora mismo estudian 39 niños a un precio irrisorio en comparación con cualquier colegio, y con un nivel de educación muy superior al de casi cualquier colegio, y que cantan todas las mañanas en misa de la propia abadía. Cuando pasas un tiempo en el Valle, entiendes realmente por qué esta gentuza se lo quiere cargar. Y básicamente porque las personas llenas de fe, las personas llenas de valores y las personas llenas de un sentido de trascendencia son personas que no están vacías y que no pueden ser llenadas o no pueden ser reutilizadas, envasadas al vacío con su ideología